Voy a estar meditando en la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo del 1 al 15. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado a cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué tremendo! Bueno, para comenzar,
Aquí vamos a ver las cosas importantes que hay en todos esos versículos bíblicos. Le puse como tema la lepra que se esconde en el corazón. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió a un hombre, a un general poderoso de Siria? Porque en aquel entonces habían muchos leprosos. El asunto es que Dios quería enseñarnos algo muy importante, de que la lepra lo puede tener cualquier persona sin importar su raza, su religión, su idioma, sin importar si se porta bien o no. La lepra es una enfermedad que ataca todo el cuerpo. Entonces hoy vamos a ver de que este hombre, que era un general del ejército de Siria, él tenía muchas condecoraciones, se vestía muy elegante. Este hombre por dentro estaba leproso. Nadie lo sabía, solamente él, su esposa y el rey de Siria. Por eso, cuando él se dio cuenta de que había una muchacha diciendo de que si iba a Israel, ahí iba a ser sanado totalmente de su lepra, él se alegró. Él era el hombre de confianza. En aquel entonces había cierta paz entre Israel y Siria, aunque Siria no se llevaba bien con Israel y con otras naciones. En ese momento había cierta paz, entonces llegaron unas bandas de Siria y secuestraron a esta muchacha israelita y la llevó a la casa de Naamán. Y estando ahí trabajando, ella le dijo a la esposa de Naamán que si su señor iba a Israel, ahí el siervo de Dios lo iba a sanar de su lepra. Este hombre tan importante de Asiria, lo más seguro es que estaba lleno de orgullo, porque a él le había costado mucho llegar a esa posición. El general es una persona que está en el nivel más alto del ejército. Para llegar a ese nivel tuvo que haber sido primeramente raso, después cabo, sargento, teniente primero, segundo, tercero, oficial, y luego tuvo que haber sido capitán, coronel, mayor, y ya llegar hasta general. El general es el que se encarga de las estrategias de guerra, se encarga de ver las necesidades de todos los batallones. Es el hombre que tiene a cargo
muchos batallones. Así es que este hombre no era cualquier hombre. Por eso Dios lo estaba usando a él en el libro de Segunda de Reyes para darnos una gran enseñanza. Así es que este hombre, aunque era orgulloso y se había ganado esa posición, librando grandes batallas contra sus enemigos, este hombre tenía que humillarse ante la palabra de Dios. El asunto es que él se fue entonces con buenas dádivas. El rey de Siria le dio oro, plata y 10 mudas de ropa, seguramente para que se lo regalara a la persona que le fuera a sanar. Cuando él llegó a Israel, llegó donde el rey y le dio unas cartas. Y el rey, cuando leyó las cartas que había enviado el rey de Siria, se enojó y se rasgó sus vestidos diciendo: ¿acaso yo soy Dios para dar vida o para quitar vida? Y entonces se dio cuenta el siervo de Dios, Eliseo, y le mandó a decir al rey que le mandara a Naamán para que se dieran cuenta de que en Israel había profetas de Dios. Entonces Naamán y sus subalternos fueron a la casa de Eliseo y se detuvieron en la entrada principal esperando a que saliera Eliseo y le pusiera las manos encima e invocara el nombre de Jehová para que se sanara de su lepra, pero no fue así, sino que Eliseo le mandó a decir con Giesi que se fuera al río Jordán y que se lavara 7 veces y que a la 7ª vez iba a ser limpio y iba a ser restaurado totalmente de toda su lepra. Entonces este hombre Naamán estaba molesto porque él sabía que el río Jordán era un río sucio. En cambio, habían 2 ríos en Damasco, Abana y Farfar, que eran ríos supuestamente limpios. Y el asunto es que sus siervos tuvieron que convencerlo diciendo que hiciera caso a la palabra de Dios dado por el profeta y que se metiera en el agua, que no era nada del otro mundo. Eso fue lo que le dio a entender a Naamán. Y Naamán se metió en el Jordán 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces sin nada, seguía igual, 5 veces y seguía igual, 6 veces y seguía igual, pero a la 7ª vez entró y cuando salió ya salió totalmente limpio, restaurado, con la piel como la de un bebé. Entonces él salió y se fue donde Eliseo para agradecerle. Aquí podemos ver algo muy importante.
el siervo de Dios le había dicho que se metiera 7 veces. No fueron 6 ni 8. ¿Pero por qué 7 veces? Porque el 7 representa el número perfecto de Dios. Eso significa que la palabra de Dios es perfecta cuando se obedece. Cuando se obedece a la palabra de Dios, se realiza perfectamente la voluntad de Dios, de limpiar a la persona de todos sus pecados. Ahora bien, podemos ver algo muy importante aquí. Cuando él se devolvió para entregarle los regalos, el siervo de Dios no lo aceptó. Entonces se tuvo que ir así. Podemos leer un momentito en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46. Pero antes de leer el versículo bíblico, vamos a ver qué es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que dura incubándose durante un periodo de 1 a 20 años. Son manchas blancas y rojizas sobre la piel y ataca todo el sistema periférico del cuerpo. La lepra es tipo del pecado. Dice así entonces en Levítico 13, 45-46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará sus vestidos rasgados y llevará su cabeza descubierta y clamará: inmundo, inmundo. Habitará solo fuera del campamento, será su morada. Eso quiere decir que el pecado separa al ser humano de la santidad de Dios y de la comunión con los demás. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, versículo 3, dice así: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Bajo la ley, quien tocaba a un leproso quedaba impuro. Jesús, al tocarlo sin contaminarse y sanando, demuestra que Él es el único con poder para entrar en contacto con nuestra naturaleza pecaminosa, limpiarla, restaurarla, sin ser afectado por el pecado. Naamán representa a las personas que por fuera se ven bonitos, elegantes, pero por dentro están podridos, con la lepra espiritual. Hay muchas personas que tapan su lepra portándose bien, yendo a alguna iglesia, alguna religión, por medio de la educación que le dan sus padres, por medio de la educación que reciben en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Entonces estas personas, muchos de ellos no hacen mal a nadie, no hacen daño a nadie. Entonces de esa manera ellos tapan su maldad. Pero sabemos que por más que traten de tapar su maldad, no pueden, porque la maldad está en el corazón y en cualquier momento se manifiesta. En Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el profeta y sacerdote Juan vio a Jesús,
entre la multitud, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, ¿por qué Juan el Bautista dijo: He ahí el Cordero de Dios? Primero, porque en la ley de Moisés había muchos corderitos que se usaban para sacrificio, para el perdón de los pecados. Se sacrificaban carneros y otros animales también, los becerros, por ejemplo. Pero ese perdón de pecado limpiaba a la persona, lo justificaba, sí, pero era temporalmente, porque esos corderitos sin defecto alguno representaban a Jesucristo. Esos corderitos morían en vez del pecador. Por eso es que el profeta y sacerdote Juan dijo: He ahí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Jesús había venido del cielo. No era el cordero de los animales que se usaban en la ley de Moisés para el perdón de los pecados temporalmente. Ahora había aparecido el cordero que había venido de arriba. Un cordero sin mancha y sin arruga. Un cordero limpio, sin pecado, sin contaminación. Había llegado donde Juan para ser bautizado. Pero Juan en ese momento no lo quería bautizar. Entonces Jesús le dijo: Deja, porque así conviene que se haga toda justicia. Significa que la justicia se refiere a que acerca de todas las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés y también por los profetas en el Antiguo Testamento. A esa justicia se estaba refiriendo. El profeta entendió inmediatamente. Entonces, él como representante de la humanidad, como representante de la ley, él impuso su mano sobre la cabeza de Jesús y traspasó el pecado del mundo. Nótese bien que cuando el profeta vio a Jesús, dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quitó en tiempo futuro. No dijo tampoco que quitó en tiempo pasado. Lo estaba diciendo en tiempo presente, que quita. Entonces, en ese momento, cuando Juan Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesús, lo metió en el agua, o sea, lo sumergió dentro del agua. Eso representó la muerte del viejo hombre. Y cuando lo sacó del agua, eso representa la resurrección a la vida nueva. Eso es lo que simboliza. E inmediatamente vino el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús, y se abrieron los cielos, y vino la voz del cielo, y era la voz del Padre que decía: Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, porque estaba complacido el Padre de que el Hijo había hecho exactamente la voluntad del Padre. ¿De qué? De quitar el pecado del mundo. En ese momento, en ese instante, Jesús caminó hacia la cruz para bautizarse por segunda vez. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 50. La primera vez en el río Jordán fue para quitar el pecado del mundo. Y en el segundo bautismo fue para
para anular el pecado, para cancelar el pecado del mundo. Y fue el bautismo en su sangre. Entonces, ahí se cumplió la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino con esa misión a este mundo para deshacer las obras del diablo, que era ¿qué? El pecado. Leamos en 2 Corintios 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero veamos las palabras principales aquí: al que no conoció pecado. ¿Por qué? Porque Jesús era sin pecado. Entonces, para justificarnos a nosotros, se necesitaba un cordero sin pecado, un cordero limpio, sin mancha y sin arruga, un cordero justo. Así es que Jesucristo fue ese cordero para quitar todos nuestros pecados. En Hebreos 10:17 dice así, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y quién atestigua esa verdad? El Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que creen en Jesucristo, pero todavía se autodeclaran pecadores. ¿Por qué se autodeclaran pecadores? Porque todavía no han creído que Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio, limpió, quitó todo el pecado del mundo, pasado, presente y futuro. Por eso es que, como ellos no creen en esa verdad bíblica, entonces se autodeclaran pecadores. Pero aquí dice que en Hebreos 10:17 que Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones, porque ya fue quitado en la cruz del Calvario. Bien, hasta aquí. Terminamos. Bendiciones.